Bueno, tengo que empezar hablando de mi abuelo, porque ahí empezó todo. Mi abuelo era un escultor de memoria y a ciegas. Él cerraba los ojos, palpaba en el aire las formas, los recovecos, las asperezas, y ya una vez que tenía listo ese contenido etéreo, esa escultura efímera, entonces se volcaba como loco al barro y hacía su escultura. Y entonces yo le decía, abuelo, pero ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Que era una copia de una figura prehispánica. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto de una manera tan fiel? Y decía, es que yo sigo una técnica que se llama focalizar el punto. Ah, caray, ¿cómo está eso? Dije, yo creo que mi abuelo ya está medio deschavetado, porque él tenía un taller de hacer un taller para zapatos, para hacer zapatos, una zapatería, y de repente lo convirtió en un taller artesanal para hacer cosas de cerámica, de barro. Y yo dije, está muy disparatado esto, ¿no? ¿Cómo es que surge este artista después de 60 años? ¿Cómo estuvo guardando todo ese ímpetu y de repente se convierte en un artista? Alguien que hace mecánicamente un calzado, que está trabajando todos los días religiosamente para hacer su dinero, y repentinamente resulta que mi abuelo ya es un artista. ¿Cómo está eso? Lo que sucede es que, bueno, él tenía una técnica que después me explicó que se llamaba focalizar el punto. Dice, mira, yo siempre acompañé a las personas que venían a Islán del Río a buscar figurillas de barro prehispánicas. Ustedes saben, allí hay un asentamiento prehispánico y había una fiebre tremenda de extranjeros por las figuras prehispánicas. Y llegaban y las compraban y seleccionaban y se las llevaban. Y ustedes habrán de saber que en la mayoría de los museos de antropología e historia del mundo están figurillas que dice figura estilo Ixtlán, ¿no? Pieza de cerámica estilo Ixtlán. Entonces mi abuelo repentinamente encontró la manera de cambiar su taller de zapatería, porque ya venían todas las empresas esas tremendas que el calzado pues se lo ponía uno en un rato y pues ya no necesitabas esperarte un mes para que mi abuelo hiciera un par de zapatos. Entonces le empezaron a hacer una competencia terrible y vio la oportunidad de sacar al artista que él tenía y hacer figuras prehispánicas, pero como le llaman ahorita, fake, ¿verdad? O sea, pues sí. Dijo, pues estos cuates, en lugar de que se lleven las figuras originales, les voy a hacer copias, ¿no? Porque él no quería que se llevaran las figuras originales. Y como él había trabajado mucho tiempo con los arqueólogos y tenía de memoria una multitud de piezas, entonces empezó a reproducirlas. Y él dijo que su técnica era la focalización del punto. Y dijo, mira, te voy a explicar cómo está eso. Ahorita, por ejemplo, piensa lo que hiciste muy placentero este día. Y tuve que confesarle que me fui por el arroyo a la escuela, que era algo prohibido para nosotros. Y es que me fui mirando los peces en el agua transparente, los árboles, las lianas, todo el paisaje, los pájaros, y sentí algo muy hermoso. A ver, vuelve a recordar eso y focaliza dónde sentías esa emoción. ¿Dónde sientes esa emoción? Ah, caray, cerré los ojos y recordé y dije, pues aquí arriba de la oreja. Ahí siento esa felicidad. Muy bien, anótalo. Ese es el punto donde tú tienes ese tipo de felicidad. Yo sé que al rato ustedes van a salir a hacer ese ejercicio, Van a decir, a ver dónde tengo yo la felicidad. Entonces, bueno, y dice, cuando tú sientes mucho coraje, ¿dónde se manifiesta? ¿En qué parte de tu cuerpo se manifiesta? Pues en mi puño derecho. Cuando sientes frustración, pues, ay caramba, entre mis ojos. Y así, dice, haz un mapa corporal de todo eso y entonces vas a saber dónde
se focaliza cada una de tus emociones. Dice, yo por ejemplo para recordar, focalizo en bueno, en todos los pueblos se dice eso de la mollera, ¿verdad? En la parte superior. Dice, aquí yo lo focalizo. Entonces me concentro en ese lugar y empiezo a recordar de una manera automática todas las cosas. Dije, caramba, está muy interesante esto, ¿no? Y cada uno podemos hacer ese mapa. Ustedes, yo sé, lo van a hacer en su casa. Van saliendo de aquí, van a decir, ay, voy a hacer eso que dijo el maestro. Bueno, entonces, mi abuelo utilizaba esa técnica de focalizar el punto y reproducía esas imágenes y todo eso, esas piezas. Llegaban muchos antropólogos, arqueólogos, expertos, y él vendía las piezas. Era algo maravilloso, no le quedaba ninguna. Pero luego ya después empezaron a hacerse muy listos y dijeron, a ver, ¿cómo está esto? Que este señor, todas las piezas son originales. Y ya utilizaron una técnica que era ponerle saliva a la pieza. Es sencillo. Si se evaporaba rápidamente, es que la pieza era nueva. Y si la saliva quedaba, si permanecía, entonces quería decir que la pieza sí era original. Y pues no, pues se evaporaba, ¿no? Y ya no le compraban piezas. Y me decía mi abuelo, ándale muchacho, ponte, escucha lo que dicen estos señores. Y dije, caramba, entonces tuve que empezar a aprender a hablar un poco, a escuchar inglés por la radio y aprender un poco. Y ya le dije a mi abuelo, oiga, pues el truco está así. Lo que sucede es que estos señores ya encontraron la manera de saber cuál es una pieza original y cuál no, ¿verdad? Y todo eso yo lo aprendí ahí en el taller del abuelo, ¿no? A manipular el barro y todas esas cosas filosóficas que me enseñaba. Y entonces ya le dije, abuelo, lo que pasa es que la humedad hace esto y se transmina. Y ya dijo, bueno, van a ver. Y como él había sido fabricante de calzado, entonces les puso grasa a los monitos esos, los enterró, los sacó. No, pues le ponían saliva y apartaban todos los monos. No, pues esto, no, muy bueno, mucho bueno, decían. Y compraban todos los monitos, ¿no? Y ya mi abuelo volvió otra vez con su boyante negocio de hacer monos, ¿no? Y yo era su ayudante. Ayudante también que empezaba a sentir cómo hacer esas copias, cómo hacer esos monitos, ¿no? Y me decía, mira, hijo, lo que pasa es que en este mundo necesitamos sentir las cosas para crecer. Lo que sucede es que ya estamos llenos de palabras, estamos llenos de textos. Las palabras fueron después de las emociones, ¿sí? Primero fueron las emociones, cuando los primeros seres racionales, cuando miraron una hermosa puesta de sol, no lo tradujeron en palabras, ni en frases, ni nada de eso, simplemente lo sintieron, fue una emoción. Y así se fueron llenando de emociones. Ese es el ser humano primario, primitivo, está hecho de emociones y lo hemos ido perdiendo a través del tiempo. Por eso es que a nosotros les damos consejos a los hijos, mira, te va a pasar esto y esto y lo otro, y ay, puros consejos de viejito, ¿no? Hasta que sucede una cosa, entonces ya, ay, caramba. ¿Por qué? Porque hasta que ya tienen la sensación de lo que se les dijo, entonces ya aprenden, ¿no? Y yo cuando llegué a la escuela primaria pensé que iba a haber una materia que se refiriera a la cuestión de las sensaciones, ¿verdad? De sentir. Que nos iban a decir, muchachos, ahora tenemos matemáticas, biología y sensaciones. Caray, ¿verdad? Emociones. Pero no sucedió eso. Llegué y luego 2 por 1, 2 por 2, 4 y apréndetela rápido. Y se acabó todo. Pero nunca nos dijeron, a ver, asómate a la ventana, mira a ese niño que está allí, que tiene mucho calor, que está con su mamá, que no tiene quien le dé de comer. Cierra los ojos, imagina que tú eres él. Nunca me dijeron eso. O sea, nunca nos enseñaron a tener empatía ni nada de eso, ¿no? O sea, nuestro mundo fue muy diferente y aprender cosas y todo. Y ahorita todavía con los medios de comunicación es más. Estamos bombardeados de información y nunca tenemos un espacio para nosotros, un momento, una burbuja de silencio en donde podamos recogernos un rato con nosotros mismos y decir, ¿qué sentí hoy? ¿Qué sentí hoy? ¿No? Porque llegas y ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te fue? Pero no, ¿qué sentiste hoy? ¿Qué emociones tuviste hoy?
¿no? ¿Qué es lo que hacen al ser humano más profundo? Y eso es lo que nos ha fallado. Y bueno, mi abuelo pues hacía, entre otras barbaridades, también dibujaba con el papel del pan. Bueno, mi abuela quería siempre que hubiera dinero. Ella traía su delantal para las moneditas, las monedotas y los billetitos y los billetotes. Entonces mi abuela, ella llegaba y decía cuánto fue hora ¿verdad? De ganancia. Pero nunca ella le preguntaba, oye, ¿qué emociones tuviste? ¿Cómo te fue con la escultura? Etcétera. No. Y bueno, entonces mi abuelo, para calmar sus ansias de dibujante, lo que hacía era cuando terminaba la cena, tomaba el papel donde se envolvía el pan y veía todo eso de lo que dejaba la manteca y lo iba siguiendo con un lápiz y luego lo palpaba, las arrugas y todo eso, y hacía otras texturas, iba guardando sus papeles y después los pegaba en un gran panel que le ponía cuerdas y sabe qué tanto para que no se desvencijara como podía. Y en una ocasión me llamó y me dijo, ven muchacho, ven. ¿Qué pasó, abuelo? Estaba muy excitado. ¿Qué pasó? Me dijo, es que encontré la manera de pintar la música, mira. Y le daba con la brocha y las cuerdas esas vibraban y aventaban pintura por todos lados. Y dijo, estoy pintando la música. Y bueno, les tengo que decir ahora, por primera vez, que mi abuelo fue el que inventó cómo pintar la música. Pero nunca he visto un libro que le reconozca eso, ¿no? Pero él fue. Y bueno, paralelamente con mi abuelo, que fue mi primer maestro, paralelamente había un pintor que llegó a Ixtlán del Río, quería irse él pues a ganar fortuna, a hacerse famoso y todo eso. Iba con un hermano que era doctor y le dijo a su hermano, mira, hermano, vente conmigo a Tijuana porque en Tijuana vamos a hacer fortuna. Allá te compran el arte, los doctores ganan mucho, va mucho turismo, mucho norteamericano y todo eso. Te vas conmigo y vamos a hacer dinero. Pero él había perdido a su novia, la amaba demasiado hasta la locura. Y él no quería alejarse mucho de Guadalajara. Y cuando iban pasando por Ixtlán dijo, aquí me quedo. Así de una manera abrupta y fortuita se quedó en Ixtlán. Entonces, él fue mi vecino, ¿no? Vi que su casa se empezó a llenar de blanco, pintó las paredes de blanco. Pues cuando vine aquí dije, ¿no será la casa de Jacinto Jiménez? Porque también aquí está todo de blanco, ¿no? Y pintó sus paneles, sus telas, todo de blanco, él vestido de blanco y a pintar, porque él se iba a hacer famoso y la novia algún día lo iba a ver en los periódicos y lo iba a recobrar ese amor, ¿no? Porque él había sido amigo de un gran pintor que se llamaba, ustedes han de saber, González Camarena, fue un muralista, hizo murales en Chile y todo eso, y él fue compañero de él. Y me decía, mira, ¿verdad que yo pinto mejor que este cuate? Y yo pues tenía que decirle que sí, porque si no, me dijo, no, pues sí, usted pinta mejor. Y pintaba desnudos y pintaba esas cosas, tremendas, fantasmagóricas que la gente no entendía, pasaba por su casa y decía, este señor está loco, ¿qué es lo que está pintando aquí? Y además él pintaba nada más con chor, cuando en Ixtlán del Río no se podía ni siquiera ver las piernas de nadie, ¿verdad? Ni de las gallinas. Entonces, sí, y ya pasaba la gente a la iglesia por ahí y le dijeron, oiga señor, este es un pueblo de Dios, usted está pintando desnudos y está pintando también pues, semidesnudo, ¿qué es eso? No. Y él dijo, entonces qué hago? No, pues le vamos a quitar, que ya no le renten aquí. O cierre sus puertas para que nadie observe, para que nadie vea. Entonces lo condenaron a la soledad y a la oscuridad. Y yo veía a ese pintor, o sea, todo ese sufrimiento, todo ese proceso de un artista, decía, caramba, es tan difícil ser artista, es tan difícil ser pintor, manifestarse de una manera libre. ¿Sí? Y paralelamente parece que así es en la vida cotidiana, ¿no? Manifestarse de una manera libre es algo terrible, es algo tremendo. Y bueno, el pintor cerró sus puertas y todo eso, se puso a pintar lo que él quería, pero empezó a beber, se alcoholizó, se deprimió
y falleció pues solo y con una muchacha que él pues que le encargaron ahí para que viviera con él. Al final ella fue su mujer y cuando ya estaba muriendo comprendió al final que su verdadero amor había sido esa mujer con la que vivió, ¿no? Porque la tomó de la mano y miramos cómo se despidió de ella, ¿no? Tuvo que haber traspasado todo ese tiempo de hacer su arte, de desarrollar sus impulsos y todo eso a través de la pintura que él utilizaba, que llamaba veladuras, que son materiales espesos donde ponía un poquito de color y con las manos embarraba eso para que la luz transminara y el papel no fuera únicamente una cosa plana, sino que fuera tridimensional y poder ver una realidad más compleja y más completa, ¿no? Y todo eso lo encontró por el amor y la pasión que tenía por alguien. Y finalmente, pues, ese alguien fue la persona con la que vivió. Bueno, ahora quiero referirme un poco a mí, cuando ya después de ese pintor tuve la oportunidad de empezar a pintar, pues pintaba solamente en blanco y negro porque una terrible depresión me abatió, pero recordé a mi abuelo que decía focalizar el punto. Entonces yo dije, a ver, ¿dónde siento la depresión? La depresión la sentía en la garganta, en los dos lados de la garganta y decía, bueno, aquí están dos focos prendidos, pero yo tengo el foco de la alegría de este lado, tengo el foco del goce, de ir a algún lugar hermoso de este lado, tengo la voluntad acá, o sea, todos esos focos los prendí y traté de avasallar al otro. O sea, un incendio contra el otro incendio, porque ya mi depresión era un terrible incendio. Y tuve que prender todas esas luces para luchar y finalmente derroté a la depresión. Y es algo increíble, dije, ah caray, mi abuelo tenía razón, ¿no? Es que hay que avasallar a la depresión con los otros focos que tenemos. Y todo el mundo puede, porque son más grandes, son enormemente más grandes que los otros, ¿no? Y ahí fue cuando finalmente me di cuenta que mi abuelo tenía razón, ¿no? Y bueno, pues de ahí salté al color. De ahí salté al color cuando la depresión termina y aquí tenemos un colorido hermoso, el colorido wixárika. Y hoy justamente estoy haciendo una exposición en Los Ángeles, pero preferí estar aquí, una exposición donde participa Sergio Arau, el que hizo la película Un día sin mexicanos. Estamos ahí en Los Ángeles, California, en City Hall. Ahí tenemos una exposición de pintura y voy terminando un mural muy colorido en Los Ángeles también, que es un mural en un lugar muy icónico de los Estados Unidos, el Hospital General de Los Ángeles. Ahí va a estar un mural mío, se exhibe a partir de diciembre en Los Ángeles, ¿no? Y otro personaje que me marcó fue un mago, el mago Corona. Ese mago, a través de 20 años lo entrevisté, hice un libro que se llama El sueño del mago, que también deja sus enseñanzas. Él, aparte de desaparecer cosas y todo eso, de hacer trucos, también aparece cosas en la persona con la que platica. Y eso es muy importante, ¿no? Dejar una huella con quienes tenemos un trato, tratar de inyectarle emociones, sentir para crecer. Muchas gracias.